y a todos. Mi nombre es el maestro en Derecho, Javier de Paz Pérez. Actualmente me desempeño como juez de primera instancia, adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Texcoco. Cuento con la licenciatura en Derecho, con una maestría en Derecho y con una especialidad en Derecho Procesal. Dentro del Poder Judicial me he desempeñado en distintos cargos. He asumido el cargo de notificador por oposición. De igual manera, he sido secretario de primera instancia por oposición. He sido también secretario de sala, particularmente de la primera sala colegiada familiar de Tlalnepantla, Estado de México. Y a partir del año 2021, noviembre de 2021, fui asignado a mi cargo actual como juez, particularmente adscrito a distintos órganos jurisdiccionales en materia familiar. Y repito, actualmente me encuentro adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Texcoco. Bien, me ha sido encomendada la tarea de comentar para ustedes un tema relacionado con los procesos no homologados, esto con motivo de la instauración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de México. Bien, de tal manera que con motivo de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ha surgido la necesidad de emprender un análisis y un estudio en relación al contenido de este código. Y en ese ejercicio de estudio nos encontramos con una situación muy particular. ¿Cuál es esta situación? Que ciertos procedimientos que actualmente nosotros como juristas en el Estado de México estamos tramitando determinados procedimientos que no se encuentran regulados, por lo menos de una manera expresa, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De ahí surge la necesidad de buscar mecanismos procesales válidos para que aquellos procedimientos que son considerados de una importancia toral para la protección de los derechos de ciertos grupos vulnerables no desaparezcan. Es por ello que en esta ocasión vamos a hablar precisamente de aquellos procedimientos que no se encuentran considerados dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, se aprecia necesario que subsistan con motivo de la aplicación de este nuevo Código Nacional o se encuentren reconocidos para el ejercicio de determinadas acciones que dan origen a estos procedimientos. Estos procedimientos básicamente son dos: el procedimiento de violencia familiar y la conclusión de la patria potestad. En consecuencia, al hablar de procesos no homologados, nos referimos precisamente o básicamente a estos dos procedimientos: al procedimiento de violencia familiar y al de conclusión de patria potestad. Vamos a abordar primeramente, dada la trascendencia que tiene en forma particular la violencia familiar, este tópico en cuestión. Como ustedes saben, el procedimiento de violencia familiar es tramitado ante los juzgados familiares tradicionales o bien ante un juzgado de jurisdicción especializada en esa materia. ¿Cuál es ese juzgado especializado? Precisamente el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar
y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Este juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México es un órgano jurisdiccional que labora las 24 horas del día, los 365 días del año, con una competencia territorial en todo el Estado de México y conoce exclusivamente del proceso especial de controversia de violencia familiar, pero además también de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a niñas, niños y adolescentes, actuando en un expediente digital. Es decir, este órgano jurisdiccional especializado no genera un expediente físico. Por ende, el objeto de este órgano jurisdiccional consiste primordialmente en emitir y ejecutar de manera inmediata, conforme a las necesidades del caso, las medidas de protección en los procedimientos de violencia familiar y de providencias precautorias solicitadas como actos previos a juicio en relación a niñas, niños y adolescentes. También tiene por objeto celebrar las audiencias y diligencias necesarias que contempla este proceso de su competencia dentro de los plazos establecidos por la ley, para procurar garantizar de manera real y efectiva el restablecimiento de la paz y el orden familiar en el Estado de México. Debo decirles que la creación y operatividad de este juzgado especializado fue determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, específicamente mediante circular número 81/2021, por el cual se crea dicho órgano jurisdiccional, al tiempo mismo que fue expedido mediante este decreto el reglamento que regula su funcionamiento. Para dar una respuesta eficiente al problema social que se observa en el Estado de México, se consideró necesario plantear una propuesta única en el país mediante la creación de un juzgado totalmente en línea que durante los 365 días del año, las 24 horas del día, sustancie controversias en materia de violencia familiar, de manera pronta, completa e imparcial, pero sobre todo que dictara las medidas de protección conforme al marco jurídico vigente, disminuyendo de esa manera los tiempos de respuesta por parte del órgano jurisdiccional. Actualmente, este juzgado es conformado por 6 equipos con funciones de carácter jurisdiccional. Estos equipos jurisdiccionales o de carácter jurisdiccional se encuentran constituidos por jueces, por secretarios, por notificadores y por técnicos judiciales que laboran en turnos alternos de 24 horas. Por lo que este servicio que proporciona el órgano jurisdiccional especializado en materia de violencia familiar se lleva a cabo de una forma simultánea e ininterrumpida, y su funcionamiento se delimita por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y también, por ende, su propio reglamento. Además de este equipo de carácter jurisdiccional, el juzgado especializado también cuenta con un equipo de carácter administrativo que está integrado por un administrador, por técnicos judiciales, por agentes certificadores y un técnico de audio y video, cuyo objeto en conjunto es realizar labores de gestión, planeación y funcionamiento de este juzgado especializado. Debido a la competencia territorial que tiene en todo el Estado de México el juzgado del que hablamos, se auxilia para su funcionamiento
de servidores públicos adscritos a juzgados que conocen en materia familiar y excepcionalmente de cualquier otro adscrito a juzgados civiles o mercantiles. ¿Para qué efecto? Pues para la práctica de aquellas diligencias que hayan de realizarse en los diferentes municipios de la entidad federativa, así como el uso de salas de audiencias. Esto para evitar dilaciones innecesarias, pero particularmente evitar a los justiciables el traslado, ¿no?, hasta el lugar en donde pudiera encontrarse este órgano jurisdiccional. Es así que uno de los requisitos para tramitar un procedimiento ante este juzgado son, por un lado, pues la firma electrónica judicial del Estado de México, la FEJEP, tanto de las partes interesadas como de sus abogados. Y adicionalmente, algún dispositivo electrónico con cámara y micrófono que permita la interacción con el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la plataforma electrónica habilitada en el sitio web del Poder Judicial del Estado de México está diseñada para que de manera fácil cualquier persona ingrese una demanda vía internet o incluso a través de un formato estandarizado que puede ser presentado de manera física en las oficiales de partes común de cada distrito judicial, con tramitación inmediata de la firma electrónica en ambos casos a cargo de estos agentes certificadores, de tal manera que se salvaguarde el derecho de acceso a la justicia de cualquier víctima de violencia familiar. Seguidas las fases propias de un procedimiento de violencia familiar, con actuaciones totalmente digitales, porque, repito, este juzgado no genera un expediente físico, se puede emitir una sentencia que, acorde a lo que establece el artículo 34 nonies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, determinará las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal por el tiempo que precise la resolución judicial. También es de destacarles que una de las principales funciones de este juzgado especializado es decretar medidas de protección a favor de las víctimas de violencia familiar. Sin embargo, la experiencia tanto de juzgados familiares como del especializado, es decir, de los tradicionales y este especializado, permitió identificar áreas de oportunidad para su ejecución eficaz, debido a que uno de los principales problemas que se presentan es llevar a cabo la coordinación con los cuerpos policíacos de los diversos municipios de esta entidad federativa, para efecto de cumplir y materializar las medidas como el auxilio policíaco e intervención de diversas diligencias judiciales. ¿Cómo cuáles diligencias judiciales? Cuando se ordena la desocupación, por ejemplo, de un domicilio familiar de la persona agresora, la retención de armas, la entrega de objetos de uso personal o documentos de identidad de la víctima. Diligencias en las cuales, se hace necesario que el personal actuante se auxilie de elementos de la policía municipal. Frente a ello, el Poder Judicial del Estado de México buscó la colaboración y coordinación de gobiernos municipales con la finalidad de eliminar la violencia y proteger a la infancia mexiquense. Además, ello permite cumplimentar las recomendaciones sobre capacitación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Lo anterior ha permitido la creación de un protocolo efectivo para ejecutar medidas de protección de manera inmediata. Pues una vez que la persona juzgadora emite el decreto correspondiente, personal administrativo entabla comunicación con la víctima de violencia para recabar los datos necesarios que permitan materializar de forma efectiva esa medida. Posteriormente, se coordina la diligencia con el funcionario judicial que corresponda para finalmente
comunicar al enlace municipal la orden con fecha y hora de ejecución. De esta forma, se ha logrado reducir el tiempo en las cuales se tiene que ejecutar las medidas de protección, además de eficientar el trámite del procedimiento. Con todas estas acciones que ha llevado a cabo el Poder Judicial del Estado de México, se ha logrado que mediante una demanda en línea se salvaguarde la integridad de las víctimas de violencia familiar y evitar que escale al otorgar medidas de protección de forma rápida y oportuna en todo el territorio mexiquense. Esto dentro de las 4 horas siguientes a que se hace la solicitud formal, con la tramitación, repito, de un procedimiento totalmente en línea y en audiencias que se llevan a cabo a través de medios electrónicos o bien en las instalaciones del Poder Judicial más cercanas al domicilio de las partes. Dada la importancia de este procedimiento, se considera que, aun y cuando no se encuentre expresamente regulado el mismo en el Código Nacional, sí se conserva la acción de violencia familiar dentro de nuestro Código Sustantivo, dentro del Código Civil para el Estado de México. En consecuencia, esto es lo que da pauta a hablar de la violencia familiar como acción ante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para ello, debo decirles que el deber de actuar con la debida diligencia en los casos de violencia en contra de mujeres encontró su estándar reforzado a partir de lo establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Convención de Belén do Pará y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a fin de hacer más sólida la obligación de los estados de prevenir, sancionar y reparar actos y situaciones de violencia contra la mujer perpetrados por particulares. Esto implica que las autoridades, al tener conocimiento de un caso de violencia en contra de las mujeres, deben iniciar una investigación seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad, mediante la utilización de todos los medios disponibles, considerando el enviar un mensaje social de no tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Ahora bien, el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belén do Pará, establece que los estados parte se comprometen a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y a realizar lo siguiente. Así está establecido en el numeral 7 de la referida convención. En el inciso B, particularmente, refiere actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Inciso F. Establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Inciso G. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. El comité de la CEDAW, a fin de mejorar las condiciones de vida
y garantizar derechos de mujeres, con base en esta convención, emitió la Recomendación General número 19, que, entre otros puntos, determina que los Estados parte adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, entre las que destacan las medidas de protección, y que los Estados parte deben proporcionar servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es así que surge la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que define a las órdenes de protección como actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, y estas medidas evidentemente son fundamentales y tienen un carácter de precautorias. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla en los artículos 89, fracción 15, 554, 569 y 570 la posibilidad de ejercer en vía de juicio oral familiar la acción de violencia familiar, con el objeto de solicitar medidas de protección para salvaguardar a los integrantes de la familia. Entonces, de la lectura que se efectúa a estos dispositivos legales, se puede deducir que aun y cuando no se encuentre contemplado de una manera expresa o regulado de una manera expresa el procedimiento de violencia familiar, tenemos fundamento sustantivo y procesal suficiente para dar vida o conservar este procedimiento que ha beneficiado tanto a las víctimas de violencia. ¿Por qué se afirma esto? Es decir, ¿por qué afirmamos que del contenido de estos numerales existe la posibilidad de ejercer la acción de violencia familiar? Aún, y repito, cuando el código no lo contemple expresamente. Vean ustedes que el artículo 89, en su fracción 15, establece lo siguiente. Artículo 89. Es autoridad jurisdiccional competente, fracción 15, en los juicios de alimentos o violencia familiar, la del domicilio de la persona acreedora alimentaria, la de la receptora de violencia o la de la parte demandada a elección de la parte actora. Entonces vean que al margen de la hipótesis de competencia a que se refiere el numeral, en realidad el propio código contempla la posibilidad de la existencia de un juicio de violencia familiar. Por otro lado, el artículo 550 nos establece: los procedimientos en materia familiar son de orden público. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales intervenir de oficio en los asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Bueno, en relación a este artículo, baste recordar que el origen de la ley especial en la materia y de estos procedimientos particularmente es reconocer precisamente la situación de especial vulnerabilidad en la que se coloca a las mujeres que sufren de violencia de cualquier tipo. Por ende, este numeral también da sustento al ejercicio de la acción de violencia familiar, particularmente porque cataloga inclusive los procedimientos en materia familiar como de orden público. Por otro lado, también el artículo 550 sirve de sustento para lo que se está afirmando. Dicho artículo señala: en los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes para que cesen de plano. En los casos de violencia vicaria, entendida
como la violencia ejercida contra las mujeres a través de los hijos, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y mujeres, a efecto de evitar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Vean cómo se reafirma en consecuencia la obligación que tiene la autoridad jurisdiccional de evitar la violencia de cualquier naturaleza que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y por ende, se considera también que esta acción de violencia familiar que da sustento a este procedimiento de violencia familiar comulga precisamente con la teleología o con la finalidad buscada por la norma especial. Por otro lado, también el artículo 569 nos refiere: la autoridad jurisdiccional debe intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y deberá decretar las medidas provisionales necesarias sin audiencia de la contraparte y cerciorarse de su cumplimiento. En los casos que a continuación se mencionan, dice, de manera enunciativa y no limitativa. Y efectivamente establece lo relativo a la hipótesis de una fijación de alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencias, pero en la fracción cuarta habla precisamente de ello, de las órdenes o medidas de protección. Entonces, este numeral le impone al juzgador un actuar oficioso, entre otros casos de los que mencionamos, pues tratándose de órdenes y medidas de protección. Vean entonces cómo lo dicho en el sentido de que la acción de violencia familiar da sustento a el inicio de un procedimiento de violencia familiar, no obstante que no lo haya acogido expresamente el código, pues no es una aseveración únicamente al aire, ¿no? Existen diversos fundamentos procesales contenidos en el propio Código Nacional que evidentemente dan sustento para la regulación y tramitación de un procedimiento de violencia familiar. Específicamente, el artículo 571 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares determina que las órdenes y medidas de protección tienen como finalidad salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y su familia, ya sea previniendo o impidiendo cualquier conducta violenta. Luego entonces surge la necesidad de atender de manera urgente las solicitudes sobre órdenes de protección de naturaleza jurisdiccional, sobre todo porque el diverso artículo 572 del Código Nacional obliga a la autoridad jurisdiccional que conozca de estos hechos, que probablemente constituyan actos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, o personas que puedan encontrarse en grupos vulnerables o pertenecientes a grupos vulnerables, a dictar órdenes de protección de urgente aplicación, esto en función del interés superior de quien pudiera ser víctima, las cuales, es decir, medidas de protección que serán personalísimas e intransferibles, así como de carácter preventivo y evidentemente de naturaleza familiar. En concordancia con lo anterior, con lo que se ha dicho, los artículos 4.393 y 4.397 del Código Civil para el Estado de México regulan que toda persona que sufriese violencia familiar por parte de algún integrante del grupo familiar podrá interponer demanda sobre esos hechos ante el juez de primera instancia, con el objeto de solicitar medidas de protección que, acorde
con lo que establece el diverso artículo 4.397 de la misma legislación sustantiva, constituye un derecho para quienes sufran de cualquiera de los tipos de violencia contemplados en la propia codificación, por lo cual proceden los requisitos para el ejercicio de la acción que prevé el mismo Código Nacional en su artículo 8. Este artículo, el artículo 8, establece: el ejercicio de la acción requiere, fracción primera, la existencia de un derecho. Fracción segunda, la violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena. Y fracción tercera, la capacidad o legitimación para ejercer la acción. Entonces vean que al contar tanto con un sustento sustantivo dentro del Código Civil, así como de diversos procesales, pues se actualizan los elementos necesarios para el ejercicio de la acción. ¿Cuál acción? Precisamente la acción de violencia familiar, porque se actualizan en todo caso la existencia de un derecho, ¿verdad? El derecho que contempla la ley especial de la materia, el de evitar la violencia en contra de la mujer a toda costa. La violación al mismo, efectivamente, si alguien en vulneración a esa ley especial violenta a alguna mujer o algún niño, niña, adolescente, pues del mismo modo se actualiza este requisito que establece el artículo 8 del Código Nacional. Y por último, pues la capacidad o legitimación para el ejercicio de la acción que tiene aquella persona que ha sido víctima o que es víctima de violencia. En consecuencia, bueno, pues se estarían dando todos los elementos que exige inclusive el propio Código Nacional para el ejercicio de una acción. Ahora bien, la necesidad de someter al conocimiento de las acciones exclusivas de violencia familiar al juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México deriva del artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como del artículo 28 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dado que estas órdenes de protección o medidas de protección deben expedirse a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que la generan y ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas. Así lo establece el artículo 574 y el propio artículo 28 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Veamos en qué términos. Refiere el artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Las medidas de protección previstas en este Código Nacional deben ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos y ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas, por lo que no será necesario que surta efectos ningún tipo de notificación para la materialización de las medidas u órdenes. Las órdenes de protección pueden ser modificadas durante la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar o en la sentencia definitiva. La autoridad jurisdiccional tiene la obligación de dar seguimiento a las órdenes de protección dictadas en el juicio. Entonces vean cómo este artículo que da sustento al establecimiento de las medidas de protección nos habla de un parámetro mínimo de temporalidad para la materialización de estas medidas de protección.
pues nos establece que deben de ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas y ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes. Entonces vean cómo a través de este procedimiento seguido ante el juzgado especializado se acerca más a su finalidad, es decir, de dotar de celeridad a la aplicación, primero a la determinación y posteriormente a la aplicación o materialización de estas medidas de protección. Y en ese mismo sentido lo refiere el artículo 28 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este artículo 28 refiere: las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser administrativas, que son emitidas por el Ministerio Público y otras autoridades administrativas. 2, de naturaleza jurisdiccional, que evidentemente pues son aquellas que emiten los órganos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia. Las órdenes de protección, sigue diciendo el numeral, tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Pero aquí viene algo muy interesante. Refiere este numeral de la ley especial. Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Entonces vean qué tan importante es la temporalidad para la expedición y cumplimentación de estas medidas de protección. El Código Nacional establece un parámetro de 24 horas para su determinación. No obstante ello, la Ley General, que es la ley especial en la materia, regula que deberán expedirse de manera inmediata. Dice, o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Lo anterior, en realidad, resulta prácticamente de imposible materialización tratándose de un juzgado tradicional. No es ajeno para ninguno de nosotros que las cargas laborales con las que cuenta un órgano jurisdiccional tradicional, pues hacen prácticamente imposible que se pudiera decretar esa medida de protección dentro de las primeras 4 horas. Como les digo, los juzgados familiares tradicionales laboran en un horario de 8:30 a 15:30, pero a diferencia de este juzgado especializado, que como ya habíamos mencionado al inicio, pues está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta dinámica laboral permite atender ese requerimiento de la ley especial, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y de esa forma, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como establecer un mecanismo para el acceso a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, las medidas de protección decretadas por el ejercicio de una acción pueden ser modificadas durante la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar o en la sentencia definitiva, acorde a lo que determina el artículo 575 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No obstante, acorde con lo determinado en el artículo 34 nonis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al momento de dictarse sentencia, bueno, pues la autoridad jurisdiccional determinará las órdenes de protección y medidas que deban dictarse de manera temporal o durante el tiempo que fije esa resolución definitiva.
Aquí, inclusive, en la diapositiva se trató de ilustrar, ¿no?, lo relativo a la presentación de ese escrito inicial ante el juzgado familiar en línea. Consecuentemente, atendiendo a este artículo 34 nonis al que nos hemos referido, las órdenes o medidas de protección decretadas en un juicio oral familiar sobre la acción de violencia familiar a la que nos estamos refiriendo tendrán la temporalidad que pudiera determinar la sentencia definitiva que se emita en ese procedimiento. Obviamente, el hecho de que se establezca como una jurisdicción especializada el órgano jurisdiccional en violencia familiar no implica o no limita de manera alguna la posibilidad de emitir órdenes o medidas de protección en cualquier otro procedimiento cuyo objeto principal sea el ejercicio de una acción de violencia familiar o no sea el ejercicio de una acción de violencia familiar. Es decir, en un procedimiento de cualquier naturaleza, de acuerdo a la regulación normativa que viene realizando el Código Nacional en relación a esta institución de la violencia familiar, bueno, pues en cualquier tipo de procedimiento, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, bueno, también podrán decretarse medidas de protección, aun y cuando el objeto principal del procedimiento no sea el ejercicio de una acción de violencia familiar. ¿Por qué? Pues porque la atención a este tipo de conductas son de orden público, ya lo habíamos visto hace unas líneas anteriores, ¿verdad? Son de orden público e interés general. En consecuencia, al margen de la existencia de un procedimiento exprofeso para el ejercicio de la acción de violencia familiar, todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de atender la solicitud de medidas de protección en otro tipo de procedimientos, tal y como lo realizamos actualmente. Actualmente no necesita ser un procedimiento, hablando de la regulación que actualmente prevalece en nuestra entidad con el Código de Procedimientos Civiles, no necesita ser un procedimiento especial de controversia de violencia familiar para que el órgano jurisdiccional pudiera emitir una medida de protección en un procedimiento, como ejemplo, de guardia y custodia, o en un procedimiento donde solamente están reclamando alimentos, o un régimen de convivencia. Bien. Dada la naturaleza del orden público de estas instituciones y del interés general que prevalece en nuestra sociedad de evitar precisamente y erradicar sobre todo la violencia en contra de la mujer, bueno, la ley permite, y más que ello, yo creo que es una obligación del órgano jurisdiccional atender cualquier solicitud o ponderar cualquier solicitud que se realice para efecto de determinar una medida de protección en cualquier procedimiento, aun y cuando no sea el especial de violencia familiar. Bien, ante ello, ante esas exigencias de temporalidad que derivan del propio Código Nacional, tratándose de la violencia familiar y de la propia ley especial, vemos que inclusive la propia ley especial en esa temporalidad pues es más rígida, ¿no? Solamente otorga el plazo, dice de manera inmediata o a más tardar en las 4 horas siguientes o posteriores. Entonces, ante esas exigencias de temporalidad, se propone que sea el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México, el órgano jurisdiccional que conozca y resuelva de las acciones de violencia familiar. ¿En qué vía? En la vía de juicio oral familiar que prevé el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto bajo una tramitación totalmente en línea.
por ser el único juzgado que pueda cumplimentar los plazos para decretar esas medidas de protección. Ahora bien, ¿por qué en esta vía? ¿Por qué en esta vía de juicio oral familiar? Pues porque la propia normativa procesal nacional establece esa posibilidad, particularmente en su artículo 663. Ese artículo en particular establece: se tramitará en la vía oral familiar todas las controversias que no tengan una tramitación especial señalada en el Código Nacional. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables en lo conducente a los demás procedimientos familiares que establezca este Código Nacional cuando no exista previsión específica. Vean entonces cómo este artículo, particularmente el 663, nos está estableciendo una regla general donde encuentran cabida todas aquellas controversias que no estén reguladas de manera especial o expresa dentro del Código Nacional. De ahí la importancia, ¿no?, de rescatar esta acción de violencia familiar. Pero como un procedimiento específico, como una acción específica. Y creo que encuentra plenamente cabida dentro de esta regla general a la que se refiere el artículo 663. Todas las controversias, refiere el numeral, todas las controversias que no tengan tramitación especial. Evidentemente, la acción de violencia familiar no encuentra una tramitación especial. De ahí que se le identifique para efectos de esta plática como un proceso no homologado, no acogido por el Código Nacional. Por ende, es que se considera que esta acción de violencia familiar deberá tramitarse conforme a las reglas del juicio oral familiar, ¿no?, a través de este juzgado especializado. De tal manera que, bueno, tendrá que presentarse la demanda o todas las reglas, digamos, procesales y exigencias procesales serán aquellas que nos establezca el juicio oral familiar. Hablemos de requisitos de la demanda, plazo para contestar la demanda, admisión, contestación, vista con excepciones, todas esas bases, ¿no?, o la fase postulatoria que está regulada, será aplicable, ¿no?, a la acción de violencia familiar al asumirse como regla para su tramitación las que nos establece el juicio oral familiar. Y de esa manera, bueno, se cumple inclusive y se da consonancia también a lo que establece el 35, refería a ese artículo, que esas medidas de protección podrán ser revisadas en la audiencia preliminar. Entonces, una condicionante más para poder aducir o confirmar que sí es factible la tramitación de esta acción de violencia familiar a través de estas reglas del juicio oral familiar. Entonces, podrán ser revisadas en esa audiencia preliminar las medidas de protección. Tendrá que haber el correspondiente ofrecimiento de pruebas, ¿verdad?, en términos de las reglas del juicio oral familiar, las fases correspondientes de la audiencia de juicio, que en realidad este juicio oral, bueno, nos vamos a referir a las reglas específicas, ¿no?, o a describir de manera pormenorizada el procedimiento en razón de que, bueno, esto será materia de otra sesión que también, de otra plática que tendrán también con ustedes algunos de mis compañeros. Pero bueno, sirva pues inclusive para ilustrarles, ¿no?, que la acción de violencia familiar también es factible, se tramite a través de este juicio oral familiar con las reglas específicamente establecidas en el Código Nacional para este procedimiento. Bien, aquí, bueno, pues se ilustra particularmente lo relativo a las fases de la audiencia preliminar, que repito, son materia de otra sesión, aquí únicamente para efectos ilustrativos, derivado de la consonancia que va a tener la tramitación de esta acción de violencia familiar bajo las reglas del juicio oral familiar. Para llegar a esto,
para efecto de que pueda materializarse el ejercicio de esta acción a través de este procedimiento en línea bajo la jurisdicción de este juzgado especializado, evidentemente debe modificarse el reglamento del juicio especializado para delimitar que la parte actora podrá ingresar el escrito o formato de demanda de violencia familiar en un formato digitalizado que contenga su firma autógrafa con tramitación inmediata de su FEGEM a cargo de un agente certificador adscrito al juzgado especializado, que conforma parte de su plantilla administrativa y que también labora durante las 24 horas del día. En consecuencia, al sujetarse este procedimiento, repito, a las reglas del juicio oral familiar, pues debe asumirse el mismo trámite y estaríamos hablando de lo ya dicho, ¿verdad? De una demanda, de una contestación, de una reconvención, de una contestación a la reconvención, de la audiencia preliminar en su junta anticipada y la audiencia ante la autoridad jurisdiccional, y así como la audiencia de juicio con sus respectivas etapas, hasta obtener el dictado de una sentencia definitiva. Consecuentemente, el escrito de demanda de violencia familiar o el formato autorizado por el Poder Judicial del Estado de México deberá presentarse a través de su página oficial, de la plataforma del expediente electrónico o de las oficialías de partes común, lo que va a permitir que cualquier persona receptora de violencia familiar acceda a un mecanismo rápido, sobre todo, y eficaz bajo el principio de seguridad jurídica. Este escrito de demanda o formato autorizado, ingresado a través de oficialidad de partes común, podrá ser ratificado mediante comparecencia de la parte actora ante el propio oficial de partes que la recibe, para cuyo caso, evidentemente, tendrá que dotarse de fe pública para constatar la identidad de la persona interesada. Además, en el escrito inicial de demanda, la persona accionante manifestará, si es su deseo, tramitar el procedimiento en línea. En caso contrario, el juez o la jueza en turno tendrán que emitir pronunciamiento respecto a las medidas de protección solicitadas. Pero el procedimiento se va a continuar en la modalidad procesal tradicional, conforme a las disposiciones del Código Nacional, de tal manera que evidentemente deberá atenderse al principio de voluntariedad de las partes, es decir, si es su deseo instaurar un procedimiento en línea o bien optar por ese procedimiento tradicional, pero en cualquier caso van a obtener la emisión de esas medidas de protección que son aquellas pues de naturaleza urgente. Ahora bien, en caso de que, bueno, iniciado este procedimiento, emitidas las medidas de protección y que no sea deseo de la parte procesal continuar el trámite en línea, bueno, se va a optar por el trámite tradicional y para ello las actuaciones serán remitidas mediante el sistema del expediente electrónico al juzgado que corresponda en términos del artículo 89, fracción 15 del Código Nacional, es decir, en términos de aquel que pudiera asumir competencia. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Al tópico, este proceso no homologado de violencia familiar. Habíamos comentado al inicio de la plática que básicamente son dos procesos no homologados cuyo ejercicio de la acción interesa se conserven, dada la trascendencia e importancia, por la protección que proporcionan, particularmente tratándose de grupos vulnerables. Este segundo proceso no homologado, que es el relativo a la conclusión de la patria potestad o conclusión de patria potestad,
De la misma manera que la acción de violencia familiar se considera que, no obstante no encontrarse regulado de una manera expresa un procedimiento de conclusión de patria potestad, sí es factible su tramitación de conformidad con los fundamentos legales que se tienen en nuestro Código Civil. Esta acción de conclusión de patria potestad básicamente se sustenta en las causas expuestas por las fracciones quinta, sexta y séptima del artículo 4.223 del Código Civil del Estado de México. ¿Qué nos dicen estas hipótesis normativas? ¿Qué es lo que describen estas fracciones que dan sustento a la acción de conclusión de patria potestad? Refiere el artículo 4.223. La patria potestad se acaba con la muerte del que la ejerce por la mayoría de edad, cuando quien la ejerza, que sería la primera de las fracciones que está contemplada como fundamento, que es la fracción quinta, cuando quien la ejerza haya entregado voluntariamente a su hija o hijo, en términos de la ley que regula los centros de asistencia social y las adopciones en el Estado de México y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Fracción sexta. Cuando los menores se encuentren albergados y abandonados por sus familiares sin causa justificada por más de 2 meses en las instituciones públicas o privadas. Fracción séptima. Por la exposición que la madre o el padre hiciera de sus hijas o hijos. Entonces, al igual que se consideró con la acción de violencia familiar, también se considera que estas hipótesis normativas dan sustento a la acción de conclusión de patria potestad, porque describen precisamente conductas que resultan perjudiciales para las niñas, los niños y los adolescentes. Vean entonces que estas 3 hipótesis normativas, la fracción quinta, que nos refiere cuando quien ejerza la patria potestad entregue voluntariamente al hijo en términos de la ley que regula los centros de asistencia social. Evidentemente, esta conducta desplegada por los progenitores o por quien ejerza la patria potestad evidencia un desprendimiento total de las obligaciones que tiene para con ese infante o adolescente. Evidentemente, una conducta desplegada que se adecue a la descripción normativa implica que esa persona pretende dar en adopción a ese niño, niña o adolescente. En consecuencia, bueno, el hecho de que concluya la patria potestad inclusive facilitaría ese proceso de adopción. Entonces, bueno, por eso se considera que esta fracción en particular pues da sustento a esa acción de conclusión de patria potestad, tramitada de conformidad con las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo mismo acontece con la fracción sexta. Esta fracción describe que la patria potestad se pierde cuando los menores se encuentran albergados y abandonados por sus familiares, sin una causa justificada por más de 2 meses, en instalaciones de instituciones públicas o privadas. ¿Qué nos describe? Pues prácticamente el abandono de un infante y que no haya causa para ese abandono. Entonces vean cómo también esta conducta pues evidentemente trastoca la esfera jurídica de los infantes. La fracción séptima lo mismo, por la exposición que la madre o el padre hiciere de sus hijas o hijos. El hecho de que un padre o aquella persona que ejerza la patria potestad coloque en una situación de inminente riesgo al niño, a la niña o al adolescente, pues evidentemente también
impacta en la esfera jurídica de ese niño y sobre todo en la obligación que tienen aquellas personas que ejercen la patria potestad de brindar protección y aquella protección que resulte más amplia. Entonces, estas tres hipótesis normativas pues reflejan todo lo contrario, ¿no? Reflejan un desapego, una negligencia y una desatención por los derechos de estos niñas, niños o adolescentes. ¿Quién sería competente para conocer de esta acción de conclusión de patria potestad? Esta acción, de hecho, ustedes lo podrán vislumbrar de mejor manera cuando en su oportunidad y en el módulo que corresponda aborden lo relativo a la jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque ahí van a ver el tópico relativo a la adopción. Y precisamente esta acción de conclusión de patria potestad es de jurisdicción concentrada y de competencia exclusiva del juzgado especializado en procedimientos de adopción, restitución internacional de menores y demás especiales y no contenciosos relacionados con menor de edad y sumario de conclusión de patria potestad. Recuerden que este juicio sumario de conclusión de patria potestad actualmente lo tenemos regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Familiares como un procedimiento especial que es de jurisdicción concentrada en este órgano jurisdiccional. Sin embargo, con motivo de la instauración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues evidentemente ya no es factible que encuentre una regulación expresa como actualmente lo tenemos en nuestro código. Pero dada la importancia y trascendencia de este procedimiento, pues bueno, se ha considerado que resulta plausible también, al igual que como se destacó con el procedimiento de violencia familiar, que este procedimiento de conclusión de patria potestad también pueda ser tramitado aun y cuando encuentre aplicación y vigencia plena el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El punto es cómo se tramitaría. En realidad, y atendiendo a esa regla genérica del que nos habla el artículo 663, pues también cabría aplicación para esta acción de conclusión de patria potestad. Es decir, sería tramitado conforme a las reglas del juicio oral familiar. Entonces, estaría supeditado a esas mismas reglas procesales. Y veamos que este diagrama pues también ilustra, ¿no?, lo relativo a esa tramitación, al igual que lo hicimos con el juicio de violencia familiar. Tendrían que seguirse todas estas fases procesales con la taxativa de que, bueno, esta acción sería de jurisdicción concentrada para este juzgado especializado. Un aspecto importante a destacar es que, bueno, de conformidad con esos plazos que están establecidos en el juicio oral familiar, la buena práctica para la tramitación de este procedimiento de conclusión de patria potestad es que se empleen en todo momento los plazos mínimos que se establezcan al efecto, es decir, los plazos mínimos de tramitación que nos establece el juicio oral familiar. ¿Con qué finalidad? Pues para dotar de mayor agilidad a esa tramitación, darle mayor celeridad a la tramitación de este procedimiento. Esta buena práctica, es decir, de emplear siempre los plazos mínimos establecidos en la norma, es una buena práctica que ha venido implementando o instaurando este juzgado especializado desde su creación y conocimiento, y ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues el punto a distinguir sería que se conservara esa buena práctica
para que a través de la instauración de esos plazos mínimos se siga dotando de celeridad, de agilidad y de prontitud a la tramitación y en su momento a la resolución de este tipo de acciones, particularmente de la que estamos hablando, de la conclusión de patria potestad. Bien, en consecuencia, a manera de conclusión, puedo comentarles únicamente que, bueno, el hecho de hablar de estos procesos no homologados tienen su origen exclusivamente en la inquietud que surge naturalmente con motivo de la instauración inminente ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de México. Bien, una vez que se hizo el análisis, el estudio de los diversos procedimientos contemplados en el Código, de las acciones, de las fases procesales establecidas para el juicio oral familiar, los términos a los que está sujeto se consideró procedente la posibilidad de conservar estas dos acciones, tanto la acción de violencia familiar y la acción de conclusión de patria potestad. Particularmente, repito, por la importancia que tiene su aplicación material dentro de la sociedad del Estado de México, ¿verdad? Porque el juicio de violencia familiar, a través de este juzgado especializado, permite la emisión pronta y materialización también rápida de esas medidas de protección, que es finalmente la teleología, ¿no?, de este procedimiento. Establecer medidas de protección que tengan como una finalidad la restauración de la paz familiar. Y por otro lado, las hipótesis normativas que dan vida o que pudieran dar origen a la acción de conclusión de patria potestad, pues con esta acción tramitada bajo las reglas del juicio oral familiar se continúa protegiendo a ese grupo vulnerable que son las niñas, los niños y los adolescentes, permitiéndoles inclusive poder transitar, ¿no?, de un estado de violencia, de desatención, a un estado de cuidado, a un estado de protección. Bien, en realidad esto sería todo por mi parte. Son dos tópicos muy específicos. Espero haber agotado lo correspondiente y con esto yo daría por concluida mi participación. Que tengan muy buen día.